Vamos a abordar ahora la lección 1.5, dominio de función composición. Ya aprendimos a calcular la función composición, ahora vamos a calcular su dominio. Veamos, tenemos la función f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 9 y la g de x 3x. Veamos entonces la cofunción de f o g de x, que sería igual a f y en vez de x ponemos la expresión g de x. Lo vamos a calcular. ¿Dónde está nuestra función f? Nuestra función f es raíz cuadrada de x, pero en vez de x vamos a poner lo que vale g de x. Fíjense bien, en vez de la x ponemos g de x, pero ¿quién es mi g de x? Mi g de x es 3x menos 9. Y esta sería la función o cofunción f o g de x. Ahora bien, para calcular el dominio de esta función es un juego bien interesante. Fijémonos bien. Tenemos entonces lo que tendríamos un poquito de gráfica sería, por ejemplo, serían los valores, porque aquí hemos sustituido g de x en f de x. Entonces, el dominio vienen a ser los x que satisfacen mi función g de x y que a su vez estos g de x deben de satisfacer el dominio de f de x. Esta es una representación simbólica de la interpretación del por qué. Deben de ser valores de x que son del dominio del g de x, pero que a su vez los resultados de g de x deben de pertenecer al dominio de f de x. Eso significa esta simbología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a calcular el dominio de g de x, por ejemplo, de g. El dominio de g, vemos de que no hay ninguna restricción. 3x es una expresión polinomial, por lo tanto el dominio son los reales. Veamos ahora el dominio de f de x. El dominio de f de x, siempre que estamos calculando una raíz, esta expresión debe de ser mayor o igual que 0. Entonces decimos x menos 9 debe de ser mayor o igual que 0. Despejando, entonces x debe de ser mayor o igual que 9. Entonces el dominio sería, si lo presentamos ya con corchete, sería desde 9 a más infinito. Veamos esto. Estos dominios sí los necesitamos tener presente. Ahora, ¿cuál es la condición? Esta es la condición que teníamos. La condición para el dominio de f de x sería esta. El dominio de f o g son los x pertenecientes, vea, al dominio de g, tal que g de x pertenezca al dominio de f. Esa es la condición. Ahora bien, ¿qué es lo único que hay que hacer? Aquí les expliqué demasiado, quizás detallado, y a la vez puede ser un poquito confuso, pero hasta ahí ya tenemos. Hemos calculado los dos dominios, hemos calculado la función, la confunción, y ahora falta hacer un detallito nada más. Sería entonces, ya tenemos el dominio de g de x. El dominio son los reales, ¿sí? Ahora nos falta la segunda condición. X pertenece al dominio de g. El dominio de g son los reales, ya lo tenemos. Ahora necesitamos los g de x que pertenezcan al dominio de f. Entonces, mi g de x, ¿quién es mi g de x? Mi g de x es, veámoslo bien, mi g de x es 3x. Esa expresión, con esta parte estamos trabajando, esa expresión 3x debe de condicionar, debe de pertenecer al dominio de f. Y el dominio de f es, miren, x mayor o igual que 9. Entonces todo esto debe de ser mayor o igual a 9. Ese jueguito hay que hacer. Entonces despejamos la x. Y esto sería el 3 que multiplica pasa a dividir y me queda que x debe de ser mayor o igual a 3. Ahora tenemos el conjunto de los reales como los x que pertenecen al dominio de la función g, y tenemos los x mayores o iguales a 3. Entonces, si yo intersecto los reales, que son toda esta recta real, esta es, la intersecto, estos son los reales, la intersecto con la otra condición, que son los x mayores que 3, y aquí está 3, digamos, vean. La intersección que queda doble es el dominio de f o g. En este caso sería de 3 incluido hasta más infinito. Ese jueguito hay que hacer, señores.
Vean el video las veces que sea necesario. Está bien sencillito. Quizás demasiado estricto he sido en la simbología, pero aquí está el secreto. Presten atención al secreto. Cuando ya calculamos los dominios de las dos funciones, de g y de f, lo que hacemos es poner la expresión de g, ¿sí? La expresión de g de x, la igualamos o hacemos que condicionar al dominio de f de x. Eso es todo, así de sencillo, señores. Luego hacemos una pequeña intersección para sacar un solo dominio común para la función composición.